Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El trabajo de investigación que vamos a presentar el día de hoy está titulado como Actitudes en el personal médico que labora en el Hospital Almanzora Guinaga Senjo frente a la posible legalización de la eutanasia en Lambayeque. Los integrantes de este grupo son Angulo Lucana Hans Honer, Cabrejo Horda Mari Carmen, Campos Cerrillo Yulisa Anabel, García Guerrero Carmen del Rosario, Mera Rodas Yesabel Loroes y Mori Calvay Vivian Yesabel. En cuanto al motivo de introducción para nuestro trabajo, pues vemos que la eutanasia en la actualidad hasta hoy es un problema tanto ético y bioético, que se controversia mucho, ¿no? Es muy polémico y controversial. A pesar de que la eutanasia tiene como fin la descripción de la muerte digna del paciente, pues en algunos estados ven como este acto inhumano, ¿no? También está llevado de la mano por el profesional médico, el encargado del paciente, el paciente en sí y también la familia que lo rodea. Tenemos que tener en cuenta que la eutanasia entra en juego los valores como la libertad, la autonomía, la dignidad y ampliamente definidos en el ámbito internacional por un derecho positivo, pero que en su definición puede pertenecer a una dimensión ampliamente utilitaria que permiten que estos valores sean ejercidos solo considerando como resultados y dejando de lado lo que es la esencia de la existencia. Bueno, en cuanto a antecedentes para esto de trabajo, contamos con antecedentes internacionales como también antecedentes nacionales. En los antecedentes internacionales contamos con lo que es un estudio realizado por Muñoz y colaboradores, que es un estudio donde nos habla de las limitaciones del esfuerzo terapéutico en la opinión de los profesionales. Este estudio se realizó en el Hospital General Universitario de la Ciudad de Real en el año 2010, en el cual nos dicen que los profesionales, la mitad de ellos está de acuerdo en el procedimiento de la eutanasia y su posible legalización. Contrario a este estudio, tenemos también a lo que es el estudio realizado en España, lo que son las instancias universitarias e institucionales que se han pronunciado, pero a la negativa, ¿no? Aquí cuentan con una ley para lo que es la eutanasia y el suicidio médico asistido, en el cual prohíben la colaboración para estos tipos de actos, ¿no? Lo cual está penado de 2 a 5 años a los que participen en la colaboración de ya sea la eutanasia o el suicidio submédico. Por otro lado tenemos a Oregón, también tenemos a Holanda y también tenemos a Bélgica. Oregón ya estableció una ley para la eutanasia ya en 1997 y en lo que es Holanda y Bélgica, pues en el año 2002 también legalizaron lo que es la eutanasia. Cabe recalcar que en Bélgica en el año 2002 ya no se le toma como eutanasia y suicidio submédico, sino que solamente lo engloban como un término global a la eutanasia, ¿no? Y a nivel nacionales, como antecedentes, tenemos 2 estudios principales, uno realizado por Ramírez y colaboradores, en el cual nos habla su estudio que se realizó fue un estudio descriptivo transversal, en el cual se tomó a 197 participantes, los cuales eran médicos, residentes e internos, ¿no? Se dice que 133 fueron internos y 69 fueron residentes, lo cual se tomó aquí como medida lo que es el conocimiento y la actitud frente a la eutanasia. Los resultados de este estudio fueron que la negativa total a lo que es la eutanasia por la mayor parte, ¿no? También nos habla que este estudio se realizó en 5 hospitales del distrito de Lambayeque en el año 2015.
El otro estudio presentado es el estudio de Curay en el 2008, realizado en el 2008. Este es un estudio descriptivo también, en que nos abarca un resultado de conocimientos y actitudes, pero en los usuarios de consulta externa, ¿no? Esto fue en el distrito de Piura, en el departamento de Piura, y también nos habla sobre los resultados de este tipo de estudio. Pues tenemos una aprobación del 40,3% para la eutanasia y un rechazo del 59,7% para la eutanasia, ¿no? Son los datos obtenidos en este tipo de antecedentes. Mi compañera sigue con la exposición. Continuando con la exposición, vamos a seguir con lo que es el abordaje teórico. En este caso se va a definir en dos términos importantes, que son la actitud y también la eutanasia. En lo que es la actitud, bueno, es considerada por la destreza inquebrantable del ánimo, formada por un conjunto de opiniones y sentimientos que tiene la persona al tomar las decisiones. También va a constar de factores como son el factor ideológico, el sentimental y el factor reactivo. El ideológico, bueno, consta de lo que son ideas y convicciones determinadas. El sentimental incluye la simpatía o antipatía que tiene una persona hacia una cosa u otra. Y el reactivo, que va a promover el pensamiento y actuar en las distintas situaciones sociales en contraste con las convicciones y sentimientos. En lo que es la eutanasia, esta hace referencial al acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya, con el fin de minimizar el sufrimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, esta la define como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. También consta de diferentes puntos, como son la eutanasia activa, que es la que se lleva a cabo a través de los actos positivos que ayudan a morir al enfermo con el objetivo de aliviar su sufrimiento. También tenemos a una eutanasia activa directa, que se va a caracterizar a la acción que se dirige de manera intencionada con el fin de acortar lo más pronto la vida del paciente. Una eutanasia indirecta, activa indirecta, que se va a caracterizar por la existencia de un doble objetivo: aliviar el sufrimiento del paciente y acortar su vida como consecuencia de dicho alivio. También la eutanasia pasiva, que es llamada la eutanasia por omisión y consiste en la excepción deliberada de la prestación de los tratamientos médicos que podría alargar la vida del enfermo de una manera desproporcionada y cuya ausencia anticipa de su muerte. Y por último, la eutanasia voluntaria e involuntaria, que bueno, esta va a clasificarse, bueno, en estas dos, dependiendo del consentimiento informado del paciente. En este caso se define como la manera como el individuo obtiene los conocimientos de su medio a fin de lograr que una conducta adaptativa sea de suma importancia. Y también se define la limitación del esfuerzo terapéutico o como la reiterada o no instauración de determinadas medidas como el soporte vital, principalmente lo que es la ventilación mecánica y fármacos inotrópicos, como la del orden de la no reanimación cardiopulmonar, entre otros. El siguiente diapositiva, compañero. En este caso hemos llegado a la formulación de nuestro problema. ¿Cuál es la actitud del personal médico que labora en el Hospital Almanzora Guinaga Senjo frente a la eutanasia en el departamento de Lambayeque durante el periodo de julio-agosto del año 2022? Ahí pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos la justificación e importancia del estudio. El tema de nuestra investigación es relevante y trascendental debido a que involucra temas éticos y legales, además de la sociedad científica y a toda aquella persona que exprese su actitud frente a la legalización de la eutanasia. La relevancia práctica de ese trabajo fue de aporte a la medicina humana y a las ciencias de la salud sobre las actitudes que presenten los futuros médicos cuando se encuentren en una situación similar, con el fin de afianzar los conocimientos que les permita tomar decisiones oportunas. Siguiente, por favor.
Como objetivo general tenemos demostrar las actitudes frente a la eutanasia en el personal que labora en el Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo en el departamento de Lambayeque durante el periodo julio-agosto del 2022. Como objetivos específicos tenemos 3. El primero es indicar las actitudes frente a la eutanasia según la edad del personal que labora en el Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo. El segundo es distinguir las actitudes frente a la eutanasia según el sexo del personal que labora en el Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo. Y el tercero es establecer las actitudes frente a la eutanasia según su profesión que realiza en el Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo. Siguiente, por favor. Como limitaciones, en un inicio planteamos realizar el llenado del instrumento de forma presencial, que consiste en un cuestionario brindado a todos los trabajadores del Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo, pero debido a la situación actual de pandemia en la que vivimos, se optó por realizar las medidas adecuadas y los permisos correspondientes para la realización de la encuesta. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a presentar los materiales y métodos de nuestro trabajo de investigación, de las cuales el tipo de estudio y diseño de investigación. Nuestra investigación presenta un enfoque cualitativo, descriptivo y transversal, por los cuales el presente estudio nos permite evaluar e interpretar la información obtenida que se realizará a través de un cuestionario realizado al personal de salud que labora en la institución. De cierta forma, también indagaremos cada resultado para obtener la opinión de este personal. Y ahora, ¿por qué descriptivo? Porque nos permite deducir un bien o circunstancia que se presente. Y todo esto se adecua a este proyecto de investigación cuyo objetivo es conocer y evaluar las actitudes frente a la eutanasia en el personal que labora en un hospital en un contexto social y cultural. Y por último, transversal, ya que la recolección de datos se realizará dentro de un periodo de tiempo dado. Ahora, en el caso del escenario de estudio, pues al ser un estudio sobre la actitud frente a la eutanasia en trabajadores del Hospital Almanzor y tras la difícil limitación que nos ejerce la presente pandemia, daremos uso de las medidas adecuadas para poder ejecutarlo, ya que no requiere obligatoriamente de localizaciones físicas para su realización. Con respecto a la caracterización de sujetos, pues tenemos población, muestra y muestreo. La población pues viene a ser todos los trabajadores del Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo del departamento de Lambayeque. La muestra es lo que se va a incluir y el muestreo se utiliza un muestreo por cuotas o accidental que pertenece a los muestreos no aleatorios o probabilísticos. Bueno, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para este trabajo buscamos exhaustivamente un instrumento de acorde a lo que va nuestra investigación y consideramos guiarnos de una encuesta realizada por Ramírez Rojas, denominada Nivel de Conocimientos y Actitudes acerca de la Eutanasia en Internos y Médicos Residentes de 5 hospitales del departamento de Lambayeque en el año 2015. Por otro lado, también consideramos un cuestionario del proyecto titulado Actitudes de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana hacia la Eutanasia, realizado por estudiantes Rojas y Sánchez de la universidad ya mencionada. Como instrumento, después de haber revisado la literatura de actitudes de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana hacia la eutanasia, los investigadores concluyeron que los instrumentos existentes no satisfacían las necesidades del estudio. Por ello, como instrumento diseñaron un nuevo cuestionario de actitudes hacia la eutanasia, en la que se basaron en otros ya existentes. Su primera versión contenía 51 ítems, quedando finalmente 39 ítems. Los ítems se agruparon en 4 dimensiones: la comportamental, afectiva, cognitiva y moral, que fueron respondidos en una escala ordinal de Likert de 7 puntos, total, denominado como total acuerdo y total desacuerdo. Y posteriormente esto fue validado mediante la participación de 4 expertos que fueron profesores por parte de la Facultad de Psicología
que evaluaron cada ítem según 4 criterios: la redacción, la coherencia, pertinencia y ubicación. En el cuestionario final, de 39 ítems, tuvo un alfa de Cronbach de 0.93 y propiedades psicométricas en general que se consideraron adecuadas. Finalmente, aplicándose a 147 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana distribuidos de la siguiente manera: 40 estudiantes de medicina, 42 estudiantes de enfermería, 65 de psicología, de la Universidad Javeriana en sede de Bogotá. En el trabajo de Ramírez Rojas, su instrumento usado para medir el nivel de conocimientos y actitudes acerca de la eutanasia en estudiantes de medicina y médicos generales fue validado en su medio, el cual consistía de 2 secciones. Una era un cuestionario para evaluar los conocimientos respecto a eutanasia y conceptos relacionados tales como el suicidio asistido, la sedación en pacientes terminales, cuidados paliativos en pacientes terminales, ensañamiento terapéutico y legalización de la eutanasia en el Perú, con un coeficiente Kunder-Richardson de 0.80 y la sección de actitudes estaba medida en una escala de tipo Likert. Además, se recolectaron datos generales como la edad, el género, la religión, el tener conocimientos previos sobre bioética, el haber escuchado o visto algún caso de eutanasia o haber presenciado algún caso en particular, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.738. Y para evaluar el nivel de conocimientos se empleó el percentil 40 para calificar como conocimiento bajo y alto y las actitudes positivas o negativas. Las técnicas, instrumentos y recolección de datos tuvieron 2 fases. La primera fase fue la creación y validación del instrumento. Debido a que se encontró un instrumento que mide las actitudes sobre la eutanasia, se decidió adaptar el contenido del cuestionario construido por Rojas y la encuesta realizada por Ramírez, de los cuales son mencionados ya los que ya mencioné. Y cabe mencionar que nos basamos específicamente en el instrumento del proyecto titulado Actitudes del estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana hacia la eutanasia, ya que tiene como objetivo medir las actitudes frente a la eutanasia en estudiantes de medicina humana, psicología y enfermería. Es por esto que así realizamos un nuevo cuestionario que consta de 14 preguntas que están distribuidas en 2 partes. La primera parte consiste en datos sociodemográficos y donde se ven incluidos 4 preguntas abiertas y cerradas, mientras que la parte 2 va a corresponder al área de la actitud frente a la eutanasia en el lugar de trabajo, que contiene 10 ítems de la escala ordinal de Likert en 5 puntos, con valores de 1 como totalmente de acuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, es decir, es parcialmente de acuerdo, el 4 de acuerdo y 5 como totalmente de acuerdo. Asimismo, se usó la técnica par-impar aleatorizada en dirección positiva, negativa en todos los ítems. Una vez que se creó ya todo este cuestionario, se va a someter a un proceso de validación de expertos. Se contará con 4 expertos en el tema, los cuales constan de 2 médicos, un médico epidemiólogo y un bioético, quienes van a evaluar cada ítem según 4 criterios, según la redacción de 1 a 5, donde 1 era mal redactado y 5 se encontraba bien redactado. El otro es la coherencia, evaluado de 1 y 2, donde 1 es coherente y 2 no es coherente. El que le sigue es el potencial, de 1 a 5, donde 1 no es pertinente y el 5 es considerado como pertinente. Y por último tenemos a la organización, que es 1 y 2, donde 1 va a significar que estaba bien organizado y 2 que se encontraba mal organizado. Para medir la validez de la parte 2 del instrumento se va a realizar utilizar un coeficiente de correlación de Pearson y su confiabilidad se va a medir con el coeficiente alfa de Cronbach. El anterior, por favor. La diapositiva anterior, por favor. Ya, la fase 2 es la indagación de las actitudes frente a la eutanasia y se va a contar con una muestra de un número de médicos elegida por muestreo por cuotas o accidental, de los cuales ese número van a pertenecer al área de cardiología,
también al área de ginecología y a médicos cirujanos. Como ya lo mencionamos, el cuestionario va a contar con un total de 14 preguntas, de las cuales 10 corresponden, se van a responder en una escala de ordinal de Likert de 5 puntos. Debe pasar mi siguiente compañero. Para seguir con la exposición, vamos a presentar acerca del cuadro lo que es operacionalización de variables. En variables hemos considerado dos, los cuales son los datos sociodemográficos y las actitudes frente a la eutanasia. En lo que es la definición conceptual de los datos sociodemográficos, referimos a lo que son las características generales y al tamaño poblacional, dando lugar a la identidad, a la identidad de los integrantes. En lo que corresponde a la definición operacional, en lo que son datos sociodemográficos, hemos considerado que los datos sociodemográficos serán evaluados mediante las respuestas obtenidas tras la formulación de las preguntas abiertas y cerradas, las cuales se aplicaron en el instrumento de trabajo. Las dimensiones que encontramos son la edad, el sexo y la ocupación. En las indicaciones, los años cumplidos, el sexo ya sea masculino o femenino, no hemos puesto otra cosa más. En la ocupación es ya sea médico cirujano, médico especialista, trabajador de limpieza, ya sea trabajador administrativo, trabajador directivo o ya sea un personal logístico. En lo que corresponde a la medición, hemos considerado la edad en años expresando por el sujeto, en lo que corresponde al sexo, la cualitativa binaria, y en la ocupación lo expresado por lo que expresa al sujeto que se logra entrevistar. En la escala, en la edad hemos considerado intervalo, de la misma manera en sexo hemos considerado nominal, y en la ocupación ordinal. En lo que responde a la otra variable, la cual es actitudes frente a la eutanasia, la actitud se define como la destreza inquebrantable de ánimo formada por un conjunto de opiniones y sentimientos que tiene la persona al tomar sus decisiones. En la definición operacional, hemos considerado que las actitudes hacia la eutanasia serán evaluadas mediante las respuestas obtenidas al aplicar la escala de Likert. ¿Para qué? Para que esta da valores y puntajes asignados en la escala de aceptación y también la escala de rechazo. En lo que son las dimensiones, hemos considerado la valoración de las aptitudes frente a la aplicación de la eutanasia. En los indicadores, tal y como en la variable anterior, también hemos considerado indicadores, las cuales son las aptitudes frente a la aplicación de la eutanasia, aptitudes frente a la eutanasia como beneficio para la familia y para la sociedad, y las actitudes frente a la práctica de la eutanasia por parte del personal de salud. En lo que corresponde a la medición, hemos considerado la escala de Likert, las actitudes de aceptación y las actitudes de rechazo, y en la escala la hemos puesto en una escala ordinal. Creo que aquí en lo que corresponde a los anexos, hemos considerado el instrumento que hemos ocupado para realizar nuestro trabajo. Creo que eso es todo por la exposición, ¿o hay algo más por acotar, compañeras? Eso es todo, compañero.